La historia de Anelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola, mi nombre es Franco. Tengo miedo. La verdad es que vengo huyendo del peor de los demonios. Mi hermana. Les cuento que hace muchos años mi madre se embarazó. Fue algo que a todos alegró, pero a mí me dio pesar. Dicen que los niños sienten el peligro, las malas vibras y cosas así. Yo era muy pequeño, tenía tan solo 3 años de edad, cuando me dieron la noticia. Franco, Franco, corre mi niñito hermoso, mira lo que te compré, me dijo mi madre. Corrí y la abracé tan fuerte como de costumbre, que hasta un escalofrío me dio. Fue raro, pero no le tomé importancia. Era tanta mi inocencia como niño, que no vi lo malo. Mi madre me mostró la sorpresa, un trompo y unas canicas. Me sentía feliz, pero no dejaba de sentirme raro, como nervios de miedo. Tomó mi mano y la puso sobre su estómago. ¿Estás enferma, mami?, le pregunté en ese momento. No, mi niño, tendrás un hermanito. No lo puedo negar. La noticia me sorprendió mucho y no sentí el más mínimo gusto. Al contrario, sentí mucha rabia y al mismo tiempo miedo. Pasaron los días y cuando mi mamá cumplió 4 meses de embarazo, escuché un grito. ¡Franco! ¡Corre, ven por favor! Yo todo asustado, salí de mi habitación corriendo. Ya voy, mamá. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, mi niño. Quiero que toques. Tomó mi mano y la puso sobre su estómago. En ese momento, solo sentí un fuerte dolor de cabeza. Tan fuerte que acabé arrodillado escuchando una voz demoníaca que decía: Acabaré contigo, maldito mocoso. Al escuchar esa voz, me levanté del piso aterrado gritando: ¡Me va a matar! ¡Mamá, me va a matar! Mi mamá se asustó. No sabía qué hacer. Tranquilo, hijo mío. Nadie te hará daño. Yo estoy aquí. No, mamita. Dijo que acabará conmigo. Tira a ese bebé, por favor, mamita. Sácalo y tíralo. Le suplicaba a mi madre, llorando de manera desesperada e inconsolable. Pasado un tiempo, se cumplió la cita esperada por mis padres, en la cual conocerían el sexo del bebé. Mi mamá, toda emocionada, empezó a vestirme y en ese momento empecé a sentir un fuerte dolor de cabeza, un zumbido en mi oído derecho, casi ensordecedor. Justo en ese momento, llegó mi papá, me abrazó fuerte, tan fuerte que parecía que nos estábamos despidiendo. Pero no era así. Mi niño ya está listo para ir a que revisen a su mami. Hoy por fin sabremos si es niña o niño. Asustado, solo moví la cabeza diciéndole que no. Yo no podía sacar de mi mente aquel susurro, lleno de odio, sumándole el fuerte zumbido y dolor de cabeza que en ese momento me estaba sometiendo. No, papi, no quiero ir, con lágrimas en mis ojos, y mirada suplicante gritaba por dentro: auxilio. Nos subimos al coche y llegó el momento de partir. Cuando por fin llegamos al doctor, mis papás, llenos de emoción, me tomaron de la mano y pasamos. ¿Estás listo, campeón, para saber qué será lo que traerá mamá?, dijo el médico.
La verdad es que yo solo quería irme, pero me tocó sonreírle de manera forzada y nervioso. Alégrense, es una niña. Mi padre me cargó y nos abrazó a mi mamá y a mí. Pasó el tiempo, pero conforme este pasaba, más marcado tenía el susurro de aquel día. Y luego llegó el momento esperado. Todos corrían para todos lados y yo no entendía muy bien el por qué, hasta que llegamos al hospital. Hoy nacerá tu hermanita, mi niño, dijo mi padre emocionado. En ese momento el estómago de mi mamá se retorció horrible. Parecía que estaba ebulliendo agua. Lleno de nervios, mi padre gritó desesperado: «Enfermera, enfermera, por favor, venga a ayudar». Cuando llegó la enfermera, mi madre parecía estar desmayada, inconsciente o no sé, pero lo que sí sé es que estaba con los ojos en blanco. La enfermera llamó a los doctores y rápidamente se la llevaron en una camilla. Yo solamente miraba y no entendía mucho acerca de lo que estaba sucediendo. Lo que sí sabía era que mi hermana no era un bebé normal. Una vez nacida la niña, todo parecía estar normal. Mi mamá en la habitación recuperándose, y no puedo negar que mi hermanita parecía un ángel. Me acerqué con temor, pero su mirada me llenó de ternura. Mi padre con cuidado la tomó en sus brazos y se sentó junto a mí para que la contemplara más de cerca. Pasaron 6 meses desde su nacimiento y todo pintaba de maravilla hasta que un día llegó mi abuela y le puso una pequeña cruz arriba de la cabecera de la cuna de mi hermana. Y esa misma noche me levanté de mi cama para ir a tomar agua. Pasé por el cuarto de mis papás y justo cuando iba pasando por el cuarto de mi hermanita, alcancé a ver una luz rojiza por debajo de la puerta. Llamó tanto mi atención que abrí la puerta con cuidado y vi cómo mi hermanita estaba como haciendo unas voces raras. No le entendía nada, cuando de repente dirigió la mirada hacia donde estaba la cruz, la que le había llevado mi abuela, y la cruz se giró de cabeza. Mi pequeña hermana se atacaba de la risa, pero era una risa endemoniada, tan endemoniada que hasta salía sangre de la cruz cada que giraba. Mi piel se estremeció tanto que corrí al cuarto gritando: «¡Mamá, papá, mamá!». En el momento que entré a la habitación de mis padres, me dieron un jalón tan fuerte de cabello que terminé afuera del cuarto y se azotó la puerta. «¡Papá!». Grita, chamaco tonto e insolente. Te dije que acabaré contigo, maldito mocoso. Estoy seguro que eso me lo dijo el demonio aquel, que según era mi hermanita. Sudando, desesperado y hasta orinado encima, no supe en qué momento me quedé dormido. Así pasó el tiempo, yo sin poder dormir, lleno de miedo, mis padres sin creerme, hasta que un día me animé y hablé con mi abuela. Le conté todo, desde que supe que nacería mi hermana, y todo lo que vivía día a día desde la llegada de ella a nuestra casa, y le pedí que me llevara a vivir con ella a Francia. Mi abuela me miró, me abrazó y me pidió que arreglara las cosas, que me iría con ella. En ese mismo momento, mi abuela habló con mis padres. Ellos no tuvieron inconveniente en dejarme ir con ella. Yo creía que era solo por un tiempo, pero no. Tardé en regresar a México 18 años. Ni siquiera recordaba bien cómo era la casa de mis padres. Mi abuela no quiso que llegáramos a ese lugar, por lo que llegamos mejor a un hotel. Pero antes de ver a mi familia, mi abuela me dijo: «Mijo, ya es todo un adulto, sabe qué es lo que quiere, pero quiero que sepa mi muchacho que si yo lo llevé a vivir conmigo,
fue porque cuando nació tu hermana, yo vi como una sombra entró con ella cuando nos la llevaron al cuarto, el día que tu madre dio a luz. Abuela, ¿mis padres saben eso?, le pregunté. No, jamás me animé a decirles. Por eso el día que me pediste que te llevara conmigo, les mentí. Les dije que allá tendrías una mejor oportunidad académica, que ellos podían ir a verte seguido, y más por el trabajo de tu padre. Te confieso que todavía no terminaba de hablar cuando tus padres dijeron que sí. Pero estoy segura que esa sombra fue la que hizo que no se opusieran a que te quedaras tantos años conmigo. Te lo digo porque cuando yo estaba hablando con tus papás, tu hermanita sonreía de manera cínica, como si supiera que estaba haciendo algo malo, y en vez de angustiarle, le causara gusto y placer. Y en ese momento, alguien susurró en mi oído y dijo: acabaré con tu maldito mocoso. En ese momento vi cómo la cruz de la entrada a la casa derramaba sangre. Pero mira, mijo, ya no hablemos de cosas tristes y mejor prepárate, porque necesitamos estar puntuales en la fiesta de tu hermana. En ese momento abracé a mi abuela y le di un beso en su frente. Me di cuenta de lo valiente que había sido al aceptar llevarme, pese a lo que dijera su hijo, mi padre. Me fui a terminar de cambiar. Cuando salimos de casa con mi abuela, me pidió que rezáramos un Padre Nuestro, nos pusiéramos una cruz de saliva en la frente y nos fuéramos. Llegando a la fiesta, mi abuela me tomó del brazo. Mis padres nos vieron y corrieron a saludarnos. Nos abrazamos y hasta unas lágrimas se nos salieron. No lo podía creer. Mi madre estaba hecha un hueso de delgada. Mi padre parecía que estaba muriendo poco a poco. «¿Vienes a morir?», susurraron en mi oído, mientras veía a mi hermana dirigirse a nosotros para saludar. «Tranquilito, mijo», dijo mi abuela. Le sonreí y la abracé. Al momento en que mi hermana se acercó para saludarme, vi que mi abuela se puso nuevamente una cruz de saliva, lo que hizo que mi hermana se sorprendiera y se quedara entretenida con otras personas. «Póngase listo, mijo», dijo mi abuela. «Cada que vea que su hermana se le deja venir como ahorita, se pone una cruz de saliva, y eso en momentos la ahuyentará». «Sí, abuela. ¿Viste cómo están mis padres? Parece que la vida se les termina», le comenté a mi abuela. «Sí, estemos tranquilos. Recuerda que no estás solo, mi muchacho». Seguimos platicando con mi abuela. Todo parecía estar tranquilo y normal. Cenamos, nos divertimos y disfrutamos con la abuela. Tanto así que se nos olvidó el miedo de estar en la fiesta de mi hermana. Les comento que gracias a la cruz de saliva, no se nos volvió a acercar durante todo su evento. La fiesta terminó y nos despedimos de mis padres. Quedamos de vernos al día siguiente para desayunar y convivir. Llegamos al hotel. Nos fuimos directos a nuestra habitación y al momento de entrar, vimos cómo una sombra corría hacia el espejo. Entré rápido a revisar, pensando que era una camarera, pero no había nadie. Ambos pensamos que era nuestra imaginación, ya que los dos estábamos medio nerviosos por el regreso. Nos acostamos con mi abuela, cada quien en su cama, cuando vimos que en el espejo se reflejaba la cara de una mujer. Nos sonrió y sus dientes estaban picudos, llenos de sangre y como con la saliva espesa. De un brinco ya estaba yo en la cama de mi abuela y en ese momento mi abuela volteó al buró para tomar su rosario, pero antes de tocarlo se reventó. «Ponte la cruz, hijo», dijo mi abuela. Al momento de que mi abuela se puso su cruz, el dedo se le quebró a la mitad. Fue espantoso. Al momento de yo querer ponerme la cruz,
Una fuerza extraña me jalaba la mano y no permitía que me la pusiera. Risas, gritos y desesperación era lo que abundaba en ese momento en la habitación, cuando solo una voz se manifestó. Te dije que te lo llevaras. Tú sabías que no tenías que volver, maldito bastardo. Aquí no perteneces. ¡Lárgate! Al momento de decirnos eso, nuevamente el reflejo de sus dientes se mostraba en aquel espejo del hotel. Lo que nosotros no sabíamos era que aquel demonio estaba lastimando a mis padres, pero ellos, por amor a mi hermana y a mí, no les importaba sacrificar tanto. Les cuento que mi abuela y yo no sabíamos que desde antes de nacer mi hermana, mis padres ya estaban destinados a ese sacrificio. Esta noche se acordarán de mí el resto de su vida. En ese momento, se escuchó un fuerte golpe en el espejo. Mi abuela y yo nos abrazábamos e intentábamos rezar, cuando de repente el rostro de ese demonio se presentó con un grito que nos aturdió tanto que terminamos hincados con mi abuela. «Vete, mijo, vete», me dijo mi abuela llena de angustia y desesperación. «No, abuela, me iré contigo». Maldito. Si todo esto es culpa tuya, tú eres quien me estorba, me dijo aquel demonio. «Déjalo en paz, llévame a mí», le gritaba mi abuela. En eso aquel espíritu dejó de reflejarse en el espejo y fue justo ahí cuando mi abuela se levantó. Pensé que correría, pero no. Al levantarse, fue azotada en la pared. El golpe fue tan fuerte que pensé que la había matado. Corrí hacia ella, pero cuando lo hice, pensé en rezar. Lo más triste es que no recordaba ni siquiera el inicio del Padre Nuestro. Era desesperante. «Abuela, abuela, reacciona, por favor», le gritaba llorando. No pasaron ni 5 minutos cuando la puerta de la habitación del hotel se abrió de golpe. Era mi hermana. Al verla entrar, me quedé atónito. Maldito seas. No sé a qué has venido. Esto lo pagarán muy caro tus padres. Poco a poco escucharás sus lamentos. Me lo dijo mi hermana. Y así fue. De pronto empecé a escuchar cómo mi madre se quejaba de dolor. Mi padre parecía que solo lloraba. Sentía que no podía con el dolor y la angustia que estaba viviendo en ese momento. «Basta ya, por favor, te lo suplico. Pídeme lo que sea, pero por favor deja a mis padres en paz y no te lleves a la abuela», le dije a mi hermana. Mientras le decía eso a mi hermana, ella caminaba a mi alrededor. La mirada era tan penetrante que me tenía arrodillado y con la cabeza agachada. El día de mañana hablarás con tus padres. Perdón, nuestros padres. Les dirás que te disculpen, pero tienes que regresar a casa de la abuela. Me tomó de la barbilla y fue ahí donde me di cuenta de que mi hermana no era un demonio, que el demonio la había poseído desde que estuvo en el vientre de mi madre, o quizá cuando nació. Al verla a los ojos, pude percatarme que gritaban auxilio, ayuda, los necesito. «Sí, mañana mismo haré lo que me pidas», fue lo que le dije. Se dio media vuelta y salió de la habitación. Inmediatamente se sintió paz y tranquilidad en el cuarto. En eso corrí a levantar a mi abuela del piso.
La recosté sobre la cama y le puse su cruz de saliva para empezar a orar. Pasaron un par de horas y mi mente seguía sin comprender lo que había visto en los ojos de mi hermana. Me sentía consternado y ansioso porque la abuela despertara y poder contarle. Pero no, ella seguía en un sueño muy profundo. Quizá el golpe la había desmayado y por eso mismo no despertaba. Abuela, recuerda que estamos juntos en esto. No puedes dejarme solo, y menos ahora. Te necesito. Tú eres la única que puede ayudarme a salvar a mis padres y a mi hermana. Le susurraba a mi abuela. Así estuve hablando con ella durante horas, hasta que me venció el sueño. A la mañana siguiente, cuando desperté, ya tenía mi desayuno en la cama. Volteé y vi a mi abuela con una sonrisa, como las que ella solamente sabía cómo llenarme de luz y amor. Buenos días, mi alegría, me dijo mi abuela. Sin dudarlo, me levanté y corrí para abrazarla. Abuela, lo que pasó anoche fue tan espantoso. Así es, mijo, y debemos de quedarnos para ayudar a tus padres y a tu hermana, me interrumpió mi abuela. A pesar del golpe tan fuerte que me di, pude darme cuenta de lo que te dijo, todo lo que me contaste al quedarnos solos. Debemos ser cautelosos para poder burlar a este demonio y poder liberar a nuestra familia. Dicho y hecho, tal y como se me había pedido, hablé con mis padres para despedirme, y aunque con un nudo en la garganta entendieron, prometí hablar con ellos más seguido. Al colgar la llamada, mi abuela se dispuso a hablar con una gran amiga de ella. Le comentó que estaba en México y deseaba quedarse por una larga temporada. La idea era que le apoyara dándonos refugio por unos meses, y su amiga aceptó. Tomamos nuestras maletas y nos fuimos a su casa. Cuando llegamos a casa de su amiga, me percaté que esa señora miró ligeramente a los ojos a mi abuela y a mí, pero su mirada profundizó en nuestras manos y en la frente. Su recibimiento fue tan efusivo que me di cuenta que se veían con cariño de hermanas y que mi abuela tenía un fiel apoyo de parte de esta señora. Pasen, están en su casa, dijo la amiga de mi abuela. Ella es Brígida. Brígida, él es Franco, mi nieto, y mi gran amiga, nos dijo mi abuela. La abuela y yo nos acomodamos en la habitación que durante un tiempo sería nuestro refugio. Después nos dispusimos a platicar con la señora Brígida y le contamos todo. Sorprendida, ella nos dijo: «Saben, yo desde que nació esa niña tuve muy mala espina. No era normal que Franco se pusiera como se puso, tampoco que se fuera contigo, y menos ver a tu hijo y a tu nuera así de acabados. Cada vez que voy a visitarlos, me los encuentro peor. Y lo peor es que esa cosa que habita en su casa no me permite quedarme para ayudarles. Pero algo tendremos que hacer». Nosotros, bien seguros, pensamos que podíamos burlar ese espíritu maligno, pero no fue así. Durante 2 semanas estuve hablándoles a mis padres como les había prometido. Al iniciar la 3ª semana, la señora Brígida les llevó un pan con agua bendita de San Ignacio. La idea no fue nuestra, sino de ella. Durante esa semana, solamente fue en 2 ocasiones. Se quedaba con mis padres hasta ver que aunque fuera una mordida le daban a lo que ella les llevaba. Al cumplirse un mes, decía la señora que mis padres ya se estaban recuperando, o que por lo menos ya tenían color. Mi abuela y yo nos sentíamos felices. Lo que no sabíamos era que el demonio ahora estaba consumiendo a mi hermana. Hasta que un día, por la noche, estando yo solo en mi habitación: «Franco, Franco, ayúdame.
Hermano, ayúdame, por favor. Al escuchar aquella voz, le grité a mi abuela y salí corriendo de la habitación. Abuela, algo malo le pasa a mi hermana. El demonio la está torturando. Sorprendidas, mi abuela y la señora Brígida se pusieron de pie. Una corrió por un cirio y la otra sacó la Biblia. Se hincaron y se pusieron a rezar. Yo no sabía qué hacer. Solo me hinqué y también me puse la cruz de saliva y me puse a rezar. Todo parecía tranquilo, pero lo peor estaba por venir. Después de un par de horas rezando, nos dimos las buenas noches y sin darnos cuenta, ya casi eran las 3 de la mañana cuando Franquito, ¿me puedes decir qué te pedí, maldito? al escuchar aquella voz, abrí los ojos y en ese momento el demonio estaba justo a 5 centímetros de mi cara. Sus dientes afilados, llenos de saliva y sangre. Me asusté tanto que lo único que hice fue tomar de la mano a mi abuela. Pero mi abuela no podía moverse. Solo estaba ahí, acostada sin poder pronunciar una sola palabra. Te dije lárgate y no entendiste. ¿Creyeron que podrían burlarse de mí? Ahora atente a las consecuencias. Se acercó a la abuela y al momento de acercarse le giró el cuello. La hizo mirarme y de la nada le cayó una cruz en el pecho. Mi abuela gritó. La cruz le estaba quemando. Mereces lo peor, maldito bastardo. Disfruta, que esto apenas empieza. De repente, solamente empecé a escuchar su voz. Volteé a la ventana y lo veía claramente lastimando a mis padres y burlándose de mí. Corrí pensando que mis padres estaban en la terraza de la habitación. Pero poco antes de abrir el ventanal, una fuerza sobrenatural me aventó hacia la pared. Y justo en ese momento, los cristales de la ventana se hicieron pedacitos, lo que provocó cortaduras en mi cuerpo. Pero al momento de caer al piso, una cruz cayó a un costado mío, lo que me puso a mirar a mi alrededor y pensar. Mi abuela arrodillada, su amiga encerrada en su cuarto sufriendo por nuestra culpa, mis padres padeciendo en su casa, mi hermana poseída y yo, sin entender por qué tanto odio hacia mí. Eso me llenó de valor. Tomé la cruz, me levanté lleno de coraje y me dejé ir encima de aquel demonio. Las ventanas y las puertas azotaban, los cristales se rompían y mi abuela gritó: «Hijo, no lo hagas. Eso es tu padre». Al escuchar decir eso a mi abuela, de inmediato me quedé pasmado y con la mente en blanco. Por un momento pensé que era debilidad mía, pero no. Era real. Hijito mío, no lo lastimes. Es mi hijo y es tu padre. Bañada en llanto me lo suplicaba mi abuela. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo te atreves a decir que este demonio es mi padre? Sí, hijo, es tu padre. Tranquilo, por favor, mi Franco. Ven, dame un abrazo. Al momento de acercarse, sentí un fuerte escalofrío, tan fuerte que me quedé inmóvil por unos segundos. Hasta que mi abuela untó la saliva en forma de cruz en mi frente. El espíritu maligno se fue. Todo volvió a la normalidad. Tan así que no recordaba muy bien lo que había sucedido. Parecía un sueño. Agotado, con mucho pesar por lo que pasaba con los míos, me dispuse a investigar acerca del por qué el demonio podía poseer a las personas. La mañana siguiente bajé a desayunar y mi abuela no estaba.
Entonces aproveché para hablar con su amiga, la señora Brígida. Moría de pena, pero tenía que saber qué era lo que estaba sucediendo. No quería pensar que estaba loco, aunque pareciera que así era. Señora Brígida, buenos días. ¿Le molestaría si ahorita que desayunemos me ayuda con algunas respuestas, por favor? Oiga, ¿sabe dónde fue mi abuela? No, solo me dijo que no tardaría. Señora, no quiero que piense que soy un malagradecido con mi abuela, pero la verdad me siento muy confundido. No estás confundido, hijo. Lo que pasó anoche fue cierto. Tu abuela no te mintió. Fue muy honesta contigo. Y lo mejor que puedes hacer es olvidarte hasta de tu abuela. ¿De mi abuela? Sí, Franco. Necesitas irte de la vida de ellos. Yo quiero mucho a tu abuela y a toda tu familia, pero tú no mereces seguir viviendo lo que ella no ha podido dejar. No entiendo. ¿Por qué me dice eso? Tu abuela, cuando era joven, sentía que era la reina del peligro, hasta que un buen día se puso a jugar la ouija. Esa cosa no quería moverse, que porque tu abuela era un ser oscuro, que entre familias se chocaba. ¿Cómo que entre familias se chocaba?, le pregunté. Sí, Franco, tu abuela fue víctima de un trabajo negro que iba directo a tu abuelo, y a él se lo hizo una de las 2 mujeres que vivían con él. ¿2 mujeres? Así es, hijo. Una de las 2 mujeres con las que vivía fue la que hizo este terrible hechizo. Tan terrible que tu abuelo murió ahogado en alcohol. Te cuento que fueron años buscando el entierro que hizo la mujer aquella. Recuerdo que se llamaba Josefa. No la justifico con lo que hizo, pero tu abuelo la golpeaba, la humillaba y no sé qué más. ¿Pero cómo es posible eso? ¿Acaso la otra mujer no le decía nada? No, la María era protegida por tu abuelo, solo porque le dio hijos. Pero el gran amor de la vida de tu abuelo era Josefa. Me quedé callado, desconcertado y pensando en cómo podía ayudar a mi madre. Ahora solo ella me importaba. Oiga, pero lo que no logro entender es ¿por qué mi padre fue perjudicado? Por ser hijo de tu abuela, la otra mujer de tu abuelo Porfirio. Algunos dicen que fue el más débil de los 3, pero otros creen que es por ser el favorito o el más fuerte. Lo que sí sé es que esto ya no se puede curar. ¿Cómo que no se puede? No podía entender y mucho menos creer todo esto que estaba ocurriendo con mi familia. ¿Cómo era posible que mi padre estuviera endemoniado? O peor aún, que mi abuela no hubiera hecho nada durante años. En ese momento, regresó la abuela a la casa. Fingí que todo estaba bien. Me acerqué a ella como si no pasara nada. Abuela, ¿en dónde andabas?, le pregunté a mi abuela, creyendo que le haría pensar que estaba preocupado. Salí a tomar un poco de aire fresco, mijo. ¿Nos puedes dejar platicar a solas con Brígida? Necesito desahogarme, me dijo mi abuela. Le di un beso en la frente como siempre y me retiré del lugar. Me fui a un lugar a donde no me pudieran ver para escuchar la conversación. Me sentía con derecho de saber la verdad para poder ayudar a mi madre. Rápidamente me encerré en un armario que estaba debajo de las escaleras. Antes de entrar, me puse mi cruz de saliva por si las dudas. Cerré con mucho cuidado la puerta y me quedé quieto. Ingenuo yo. Me quedé pensando que no se habían dado cuenta estas gentes. Tu nieto se agarró haciéndome preguntas. Tuve que contestar algunas de ellas. Pero este muchacho no es tonto. Tarde o temprano se dará cuenta de la verdad, dijo Brígida. Pero ¿cómo se te ocurre decirle eso? Ahora todo será peor. Tú sabes claramente que yo lo quiero como si fuera mi hijo y que jamás le haría daño.
Para mí Franco es más especial que ningún otro nieto, le dijo mi abuela a Brígida. Al inicio no entendía nada. Todo parecía confuso y más cuando solamente escuchaba susurros. No sé en qué momento empecé a sentir cómo una mano acariciaba mi cara. Mis ojos miraban a todos lados. No podía gritar, solo sentía como si mi boca se torcía. Mi respiración se agitaba y aumentaba. De pronto sentí que flotaba y escuché: te irás al infierno conmigo. Te dije que te largaras y ahora verás lo que es sufrir. De pronto solo sentí que se abrió mi piel del estómago, como si me hubiesen dado un navajazo. También sentí cuando las uñas me cortaban mi cara y empecé a gritar: ¡ayuda! Nadie me escuchaba. ¡Ayuda, por favor, abuela! ¡Brígida! De repente salí disparado de aquel pequeño armario. En eso solo miré cómo Brígida tenía tomada la garganta de mi abuela. La mirada la tenía perdida. La voz le cambiaba. Giraba casi en su totalidad la cabeza, babeaba y decía: así como destruí a Porfirio, terminaré por destruirte a ti también, maldita. Por tu culpa, Porfirio siempre prefirió a tu madre y a mí me dejó a un lado, como la peor basura. Ahora yo tengo vida eterna, porque ese fue el pacto que con el Señor hicimos. Toda tu descendencia está maldita, y así será hasta que ésta termine, dijo Brígida. Me levanté, y al momento que quise gritar solamente volteó a verme con la mirada perdida y me dijo: aléjate, hijo bastardo. Elevó a mi abuela, y vi cómo claramente le quebraba un brazo. ¡No! Llévame a mí, por favor, y deja a mi abuela, le grité. En eso escuché que se estacionó un coche. Al correr hacia la ventana me di cuenta de que ya era de noche y vi cómo bajaban a mi madre del coche. Eran mi padre y mi hermana. Dios mío, ayúdame, susurré. Tocaron la puerta y al momento de cruzarla, mi madre me vio. Corrió a mis brazos y mi padre solo sonrió. En ese momento la abuela giró su cabeza y me dijo: hijo, úntate la cruz. Al ponerme nuevamente la cruz de saliva, vi cómo mi padre y mi hermana se retiraron hacia la sala. Tomé a mi madre del brazo y la abracé fuerte, tan fuerte que alcancé a untarle la famosa cruz de saliva. Mi abuela sí me quería y me lo estaba demostrando. Mi hermana gritó del coraje. Mi padre seguía mirándome con ojos de piedad y gritando: sálvame. Y yo no soltaba a mi madre. Voces extrañas comenzaron a escucharse. Focos y lámparas se quebraban, las sillas salieron volando y la tele se prendía y se apagaba. Hasta que el demonio de Brígida dejó caer a mi abuela. En ese momento parecía que estaba muerta, pero no, solo estaba inconsciente del golpe. Volteó Brígida a ver a mi mamá y se dejó ir sobre ella. Me volteé para proteger a mi madre cuando: en el nombre de Jesús, recibe esta cruz, gritó mi abuela. Le talló una cruz en la nuca. Brígida cayó desmayada. Mi abuela le arrancó el crucifijo a mi madre y se lo encajó a media frente a su amiga Brígida. No teman ya, por favor. Esto terminó. Mi padre corrió a abrazar a mi madre. Mi abuela extendió su mano para que se acercara a mi hermana y también tomó de mi mano. Ahora todo está en paz, dijo mi abuela. Llegó el momento. Luzbel, soy tuya.
Hola, ¿cómo están? Me llamo Rubén. Les quiero compartir algo que no es la primera vez que lo comparto con alguien. Pero por lo general, nadie me cree o me dicen que estoy loco y que solo quiero llamar la atención. Soy una persona algo escéptica y a todo trato de encontrarle una razón lógica y por lo general no me creo lo primero que me dicen. Pero esto no fue solo una persona la que me lo dijo, fueron varias. Tengo cerca de 2 años en mi casa actual. Después de años de estarme mudando, por fin encontré un lugar que me agrada y que cumple con todas mis necesidades. Solo tiene un pequeño detalle. Está muy cerca de un hospital. Es más bien una clínica del Seguro Social. Y tampoco es que esté pegado a mi muro. Me queda realmente como a unos 500 metros. Eso sí, si me asomo por la ventana, mi gran vista es la gigante clínica que de noche inclusive se ve algo aterradora. Se preguntarán qué tiene que ver el hospital con mi historia. Pues la verdad mucho. Desde que llegué a la casa, tuve una mascota. Para ser más exactos, un perro, de talla mediana. Por la raza ni pregunten. Es callejero y se llama Nico. Desde los primeros días en casa, mi perro, que dormía en la misma habitación que yo, despertaba por la noche y se le quedaba viendo a la ventana del cuarto. Yo solo lo ignoraba y en ocasiones lo invitaba a que se acostara conmigo hasta quedarnos dormidos. La verdad no le presté atención a eso y yo seguí normal, como si nada. Pero después ya no era solo en las noches. Si por la tarde yo estaba viendo la televisión acostado en mi cama, de pronto Nico se paraba de su cama como en alerta y se quedaba viendo a la ventana. Realmente nunca presté atención a los detalles, hasta que en una ocasión estaba con mi novia viendo una película y Nico se paró de su cama y repitió la escena de siempre. Se quedaba viendo a la ventana y según yo eso era todo, pero mi novia fue la que notó más detalles. Lo primero que me dijo fue: está asustado, seguro está viendo a alguien. ¿Y cómo sabes que está asustado? Pues mira cómo pone su colita doblada hacia adentro, baja la cabeza y echa el cuerpo como hacia atrás, levanta sus orejas como en señal de alerta. En ese momento no quise creer que el perro realmente estuviera asustado y quise darle alguna explicación según yo lógica. ¿Qué va a estar asustado? Seguro quiere que te quites de la cama para venirse a acostar, o ha de querer que le dé de las palomitas que hicimos. No, entiende. Mira cómo observa la ventana. Estoy segura que algo está viendo. Pues eso pasó. Y yo seguía sin creerme nada. Más noche, después de llevar a mi novia a su casa, subía para acostarme y el perro no quería entrar al cuarto. Si no te metes, te quedas afuera, Nico. Yo ni creas que voy a meterte al cuarto cargándote. Tardé más en decirle que en lo que ya lo traía cargado, para evitarme estar perdiendo el tiempo con lo que en ese momento yo pensaba era un capricho de mi perro. Pues esa noche, como muchas otras, estaba a punto de dormir cuando mi perro se paraba de su camita y ahora no solo se le quedaba viendo a la ventana, ahora además de todo lo que hacía antes, lo de la cola entremetida y el cuerpo como hacia atrás, también comenzó como a retroceder. Eso sí ya me preocupó. Encendí la luz y obviamente no había nada, ni nadie. En ese momento no sabía qué hacer, así que me puse a leer un poco y al final me quedé dormido con la luz encendida y el perro acurrucado en mí. La mañana siguiente, y fiel a mis costumbres, decidí ponerme a investigar. No tenía mucho que hacer, así que me senté en mi computadora y comencé a navegar por internet. Busqué de todo relacionado a la conducta de mi perro, también de casas cercanas a hospitales, y siempre los resultados eran muy parecidos.
la mayoría, y ojo, no todos. Decía que algunos animales, entre ellos los perros, a veces podían ver fantasmas o espíritus. Obviamente en ese momento, mi lado escéptico, del que les comenté, se ponía en alerta, y yo no me creía nada de lo que leía. Sin embargo, leí que también algunas personas son capaces de ver todas estas cosas. Y en ese momento, me acordé de una compañera de la oficina, que en alguna reunión entre los compañeros del trabajo, comentó que ella veía cosas, y que podía ver la energía de una persona, y no sé cuántas cosas más. Yo recuerdo que en esa ocasión, cuando comenzaron con sus temas paranormales, decidí mejor regresarme a mi casa, jugar un poco PlayStation. Nunca fui muy bueno, pero era algo que me gustaba hacer. Como apenas era sábado por la mañana, decidí esperar hasta el lunes para contarle a mi compañera y que me diera su punto de vista. El día, según yo, transcurrió normal. El único detalle es que salí para hacer el súper y cuando regresé me encontré con la novedad de que en el piso de la cocina estaba un vaso roto. Obviamente el perro no podría tirarlo. Estaba a una altura que él no lo alcanzaría, ni aunque decidiera que iba a tomar agua desde un vaso. Recogí los vidrios y guardé todas las cosas que traje del súper, incluyendo un poco de comida para Nico. Lo raro es que el perro ni sus luces. Normalmente cada que regresaba de trabajar, ya me esperaba en la puerta. Y ahora estaba guardadito, en su camita, allá en mi cuarto. Subí para ver si todo estaba bien. Y el pobre perro estaba temblando de asustado. Después de acariciarlo y hablarle un poco, se calmó. Yo imaginé que el vaso acababa de romperse y el ruido lo pudo asustar. Todavía no sabía cómo es que el vaso pudo romperse, pero en ese momento ya la verdad me daba igual y lo olvidé. El día siguió normal, pero por la noche las cosas cambiaron un poquito. De por sí el día nublado no ayudaba mucho. Ahora agreguen que por la noche cayó una tormenta, pero de las buenas. Para evitar cualquier sorpresa, ya mejor directamente acosté al Nico conmigo y nos quedamos dormidos sin mayor problema. La mañana del domingo bajé para hacerme algo de desayunar, pero al llegar a la cocina otra vez había vidrios en el piso. Yo no sé qué ganas de dejarme sin vasos, pero al parecer 2 vasos más se habían misteriosamente aventado, desde el fregadero hasta el piso. El resto del día ya ni contar, porque me la pasé renegando, hablándole al aire, diciendo que así como me aventaban mis vasos al piso, me aventaran dinero para reponerlos. Pues se llegó el lunes, y al llegar a la oficina me fui derechito con mi compañera. Después de contarle todo lo que me había estado sucediendo en la casa, y sobre todo a mi perro, logré convencerla de que saliendo de trabajar se diera una vuelta, para ver si ella veía algo. Se dieron las 7 de la tarde, y puntual como había quedado mi compañera, ya estaba fuera de mi casa tocando el timbre. Nada más al cruzar la puerta, lo primero que se le salió fue decir: «¡Ah, caray! ¿Qué pasó?», le pregunté. «Pues parece que tienes reunión en tu casa. Pobrecito de tu perro, si se la pasa viendo todo esto». Al principio no le entendí nada, así que me pidió que saliéramos un poco de casa para explicarme. «Mira, yo sé que tú no crees en estas cosas, pero igual te voy a explicar. Dentro de tu casa hay muchas personas, muertas obviamente. ¿Qué hacen ahí? No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que no todas son buenas. La mayoría pareciera que son personas que han fallecido en el hospital, y pues tal vez son almas perdidas». En ese momento le interrumpí para decirle: «¿A poco puedes ver personas, así como tú y yo, pero muertas? ¿Y según tú en mi casa hay varias?». «Así es. Sé que es difícil de creer, y realmente tampoco es que se vean así como tú y yo. Solo veo como sombras, y algunas sí se ve como personas, pero algo más borroso. Las que veo medio borroso no hay ningún problema. Lo malo son las como sombras que veo. Además tu casa se siente como pesada,
¿Pesada? ¿Eso qué significa? Pues como mala vibra, como negatividad y como maldad. Seguramente por eso han estado rompiéndote tus vasos. Pero, ¿por qué los vasos? ¿Eso qué tiene que ver? No lo sé, tal vez es su forma de manifestarse o de hacerse notar. Pero lo que sí te puedo decir es que debes hacer algo o pueden empeorar las cosas. ¿Y qué hago? Pues mira, yo no es que sepa mucho del tema. Yo solo puedo ver cosas. Y no siempre. Pero apenas al entrar a tu casa me empezaron a doler los hombros y la cabeza. No creo que todos sean muertos del hospital. Muchas veces la envidia de la gente y los malos deseos se manifiestan en malas energías. ¿A poco eso existe? Sí, claro. Si en el trabajo hay alguien a quien le caigas mal, o te tenga envidia, o no solo en el trabajo, entre tus amigos o familiares, si entre ellos hay gente que te tenga envidia o te tire mala vibra, todo eso lo jalas, y por eso tu casa está así. Pero, ¿y qué hago entonces? Pues imagínate, yo qué sé si alguien me tiene envidia o coraje, y yo ni en cuenta. Tendría que vivir solo y encerrado. Yo no sé por qué podría hacer, si ni me meto con nadie. Pues eso sí yo no sé. Igual y sí te sugiero que enciendas una veladora y pidas por las almas en pena, y les pides amablemente que se retiren de tu casa. Probablemente eso pueda ayudar, pero igual te sugiero que busques a alguien que te pueda hacer una limpia a la casa, y de paso a ti. Esa misma noche, encendí un par de veladoras y pedí por las almas en pena. La noche transcurrió tranquila, y la mañana siguiente todo se sentía normal. Yo pensé que todo iba a estar bien, pero me duró muy poco el gusto. Comenzaron a pasar algunas otras cosas, en lo que encontré a alguien que me ayudara un poco más. Perdón por extenderme en mi relato, pero necesitaba desahogarme. En un par de días, te cuento qué más me pasó. Hola, soy yo, nuevamente Rubén. Como les dije la vez pasada, después de encender un par de veladoras, todo se sentía normal en casa. Y realmente yo pensé que así seguiría. Era un martes por la mañana y me fui tranquilo a trabajar. Me despedí de mi perro y como siempre le dije, ahí te encargo la casa, Nico. Por la tarde regresé a casa y mi perro estaba al pie de la puerta, esperando a que entrara. Siempre era así, por lo que inmediatamente asumí que todo había vuelto a la normalidad. Solo fue necesario entrar a la casa para darme cuenta que estaba equivocado. De entrada lo noté. Era en la cocina. No eran ni vasos ni platos rotos. Más bien me encontré con todos los cajones abiertos y la llave del fregadero abierta. Obviamente el perro no pudo ser. ¿Entonces qué? ¿Ratas? No creo que un roedor tuviera la fuerza para abrir los cajones, y mucho menos podría abrir la llave del agua. Ya estuvo suave. Fue lo primero que pensé. Recordé que no hacía mucho me habían regalado una cámara de seguridad, de esas que se conectan con el internet de tu casa. Así que la busqué de inmediato entre mis cosas, y al encontrarla, decidí ponerla en la cocina, justo encima del refrigerador, para tener una vista de la cocina. Luego de instalarla y comer un poco de cereal, decidí que era momento de subirme a la habitación y mejor encerrarme con el perro hasta que pasara la noche. La noche transcurrió normal. Después de un par de episodios de alguna serie, me quedé completamente dormido, con el Nico en mi cama. La mañana siguiente desperté tranquilo. Me duché y me arreglé para trabajar, pero al bajar, la cocina había hecho de las suyas nuevamente. El cereal estaba regado en el suelo, los cajones abiertos y la puerta del refrigerador abierta. Ahora sí voy a ver lo que pasa, pensé al instante, recordando la cámara que había puesto.
Me acerqué y noté que la cámara que estaba encima del refrigerador estaba boca abajo. No importa, al menos tendría algo grabado hasta el punto en el que se cayó. Lo primero que hice fue marcar a mi trabajo para explicar que tenía una emergencia en casa y que no podría llegar a tiempo. Tómate el tiempo que necesites, me contestó mi patrona. Eso me dejó muy tranquilo, porque necesitaba ponerme a ver la grabación y entender qué estaba pasando. Además, si fuera necesario, tendría que salir a buscar ayuda. La cámara venía con una aplicación para verlo grabado desde mi teléfono, así que en cuanto colgué la llamada a la oficina, fue lo primero que abrí. No había registros de algún movimiento hasta pasadas las 2 de la mañana. Lo que vi en ese momento me dejó boquiabierto, y la verdad no sé si era más lo sorprendido que lo asustado. Se ve una escena fija de la pequeña cocina, y de pronto solo se ve la caja de cereal volando al suelo. En ese momento, solo la cámara se ve como la imagen se mueve y comienza a apuntar al suelo. Ese fue el momento en el que misteriosamente se cae. Ya no veía nada de lo que sucedía, pero el sonido seguía grabando. Se escuchaba el agua abrirse y cerrarse, los cajones abrirse y algunos trastes moverse. Estaba impactado. Si bien no podía ver a nadie en el video o enterarme de qué había pasado, yo me sentía emocionado, hasta cierto punto, por tener en video el momento en el que el cereal salía volando. No es que quisiera vender el video o algo por el estilo, pero ya me sentía investigador paranormal. O al menos con esa evidencia podría pedir ayuda a alguien que supiera más del tema. Lo primero que hice fue enviárselo a mi compañera de la oficina, la que me había venido a ayudar días atrás. Después de que se lo envié, como a los 5 minutos, me mandó un mensaje de voz. Algo consternada decía: Amigo, tienes que salirte de esa casa en la noche. Yo sé que tú no ves nada en el video, salvo la caja de cereal volando, pero yo sí pude ver algo. Claramente veo cómo después de que se ve la caja de cereal caer, una sombra negra estira la mano y tira la cámara. Eso no es nada bueno. Y recuerda que tu pobre perro es el que se queda todo el día en casa, encerrado con eso. Inmediatamente, por mensaje le contesté preguntándole quién podría ayudarme. Un par de minutos después, me envió un contacto de un tal don José y me decía que le marcara y que lo fuera a ver hoy mismo. Y por favor, no dejes a tu perro en la casa. Ya tenía permiso en el trabajo y ya estaba arreglado, así que de inmediato me salí de la casa con todo y Nico. Y ya estando arriba del coche, le marqué al señor José. Diga. Buenos días, señor José. Me pasaron su número y me dijeron que usted puede ayudarme. Sí, dígame. Pues es que aquí, en su casa, están pasando cosas medio raras. Y una amiga que puede ver cosas me dijo que tengo según fantasmas o espíritus y me están tirando cosas en la cocina. Ok. Mira, muchacho, creo que es importante que vengas a la casa y me cuentes todo. Te mando ahorita por un mensajito la dirección y dime cuándo vienes. Pues si se puede me voy para allá de una vez, si no tiene problemas con eso. Claro, no te preocupes. Te mando el domicilio y acá te espero. Encendí el coche y casi al instante me llegó el mensaje del señor José con el domicilio. Era casi del otro lado de la ciudad y me llevaría un rato llegar hasta su casa, pero no me importa. Estaba a punto de arrancar cuando recordé que había dejado mi cartera en la casa, así que bajé de rápido por ella. Abrí la puerta de la casa y de inmediato una sensación de frío salió por la puerta. Entré de rápido por la cartera y de reojo vi cómo la puerta del refrigerador nuevamente estaba abierta. Corrí a cerrarla y antes de salir de casa solo dije: ahí les encargo la casa. Después de un rato en el tráfico, por fin llegué a casa de don José. Toqué la puerta
y me abrió un señor que se veía algo grande, pero muy chaparrito. Pásale, muchacho, tráete a tu perrito si quieres, no lo dejes en el carro. Me había estacionado a varios metros de su puerta, y Nico estaba acostado en el asiento, con la ventana entreabierta para que le entrara aire. No había manera de que lo hubiese visto. Me dejó sorprendido, y antes de que yo pudiera decir algo, el señor me dijo: no preguntes ni cómo, ni por qué sé de Nico, solo tráelo, él puede ayudarme mucho. Y adentro de su casa, y después de contarle sobre lo que pasaba en mi casa y platicarle algo sobre mi vida y mi trabajo, el señor solo sonreía y me dijo: mira, Rubén, yo te puedo ayudar, pero no creas que es algo de tronar los dedos y listo. No es magia. Esto es algo que lleva su tiempo y necesito que te comprometas a hacer las cosas que te pido y sobre todo que seas muy discreto. Sí, claro. Hago lo que se ocupe, pero dígame qué es lo que está pasando. Mira, hijo, para empezar yo sé que eres muy escéptico y muchas de las cosas que te pueda decir no las vas a creer de inicio. Por lo que yo veo no eres malo. Claro, tampoco es que seas perfecto, pero por lo general no te metes con nadie. El problema es que eres muy bocón. Le cuentas a todos tus planes y también sé que te gusta pasear mucho. No tiene nada de malo y me da gusto, pero mucha gente no le gusta cuando a alguien le va mejor que a ellos. Sé que no andas presumiendo tus paseos, pero la gente ve tus fotos en el Face. Lo primero que debes hacer es mantener un perfil bajo. Borra todas tus fotos paseándote, o si no quieres, al menos ya no subas más. Reserva tu vida para ti y para tus seres queridos. También cada que se te ocurra una idea de negocio o de trabajo, deja de contárselo a medio mundo y mejor solo hazlo. Has tenido buenas ideas y ya sea que te ganan la jugada o terminas no haciendo nada. Mira, te voy a dar este copal y quiero que regresando a tu casa te esperes a que sea de noche. Ya pasadas las 12, vas a prenderlo y lo vas a pasar por toda la casa y vas a estar haciendo oración. Oiga, pero espéreme, ¿qué tiene que ver lo de los viajes o las ideas con lo que hay en mi casa? Mijo, la envidia y los malos deseos son energías muy poderosas. No te sé decir quién, pero entre tus amigos o compañeros de oficina hay gente que lo único que desea es que te vaya mal o que no cumplas tus metas. Pues dígame quién y voy y le parto la cara. No, tranquilo, entiende. No se trata de pensar así y salir de atrabancado, reparando contra todos. Tú concéntrate en ti. Mira, todos los días, antes de salir de tu casa, ponte una cruz de saliva. Y con eso, solita la gente que no te sirve, poco a poco se irá alejando. No necesitas pelear con nadie ni ir a reclamar. Guárdate tus planes para ti. Es más, ni con la familia lo compartas. ¿La familia? ¿A poco ellos quieren que me vaya mal? No, mijo, no quieren que te vaya mal, pero tampoco quieren que te vaya mejor que a ellos. Tú enfócate en lo tuyo y no andes contando que si te vas a pasear a tal lado o que te compraste tal cosa. Aunque no lo hagas presumiendo, la gente no lo ve así. El secreto más grande para estar bien es la humildad. Lo que puedas hacer, pasear o comprar, hazlo para llenarte a ti y no a los demás. Y por Nico, si quieres y si no tienes problemas, déjamelo unos días para limpiarlo al pobre. Tu casa no estará limpia de la noche a la mañana, pero con el copal que te di y la oración, poco a poco la iremos limpiando. Vete y haz lo que te dije, mientras yo aquí me pongo a limpiarte para que estés listo para en la noche y ya regresas en un par de días. Salí de casa de don José mucho más tranquilo. Él sabía muchas cosas sobre mí y eso que no me conocía. En el fondo, aunque yo era muy escéptico, el Señor me dio mucha tranquilidad y confianza. Llegué a mi casa
y esperé viendo la televisión hasta que pasaran las 12 de la noche. Entonces tomé el copal y una Biblia que me había dado mi mamá y me puse a hacer lo que me dijo el Señor. Todo tranquilo. Todo estaba normal hasta que me tocó pasar el copal por la cocina. Solamente entrando, sentí cómo mi piel se erizaba. Una sensación de que lo que fuera que estaba ahí no le gustaba mi presencia, ni mucho menos la Biblia y el copal. Estaba leyendo una parte de un salmo, cuando claramente vi cómo la llave del fregadero se abrió para dejar tirar el agua. De inmediato, cerré la llave y la caja de cereal voló contra mi cara. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Si les dijera que estoy seguro de que escuché gruñidos, sé que tal vez no me lo creerían. Estoy seguro que no era mi imaginación. Yo escuché algo y sentía como si no me quisieran dejar caminar por la cocina. Las piernas me pesaban y el aire me faltaba. Quería salir corriendo, pero algo dentro de mí me dio valor para seguir. Es como cuando en las películas de miedo siempre te preguntas, ¿por qué no le corren y se quedan donde está lo malo? Pues más o menos así me pasó. En ese momento quedó atrás todo mi escepticismo y solo me encomendé a Dios y seguí orando. Después de eso, las cosas en casa se fueron calmando. Obvio, hubo más cosas raras y también tuve que hacer algunas otras más para limpiar. Pero si les interesa ya luego les cuento eso. Por lo pronto, llevo meses que no sucede nada en casa y me siento muy tranquilo. Cerré mejor mi cuenta de Facebook y son muy pocas las personas que saben realmente sobre mis cosas o viajes. Nico ya no se asusta, pero ahorita está con don José, porque lo está limpiando para quitarle el miedo que le quedó de la casa. Si gustan que les cuente qué otras cosas me pasaron, me avisan. Saludos. Hola, les cuento cómo terminó todo. Pero antes de entrar en detalles, quiero que sepan que Nico ya está conmigo. Y los dos estamos perfectamente bien, en casa, sin ningún tipo de problema. Ya tenemos un par de meses tranquilos. Bueno, les conté la primera noche que limpié cómo me voló la caja de cereal a la cara. Y pensé que escuché gruñidos. Pues no era mi imaginación. Les cuento. La mañana siguiente, después de lo sucedido, me fui volando a casa de don José, sin cita, ni llamadas previas, ni nada. Solo llegué y toqué su puerta. Al abrir la puerta, me dijo que se imaginaba que vendría. Mijo, Nico todavía no está limpio. No me gustaría que te lo llevaras así, sin terminarlo, para que no le pase nada. No, don José. Vengo a contarle lo que me pasó anoche, mientras limpiaba. Tranquilo, yo sé que escuchaste a los perros. Pero ¿cómo sabe que escuché ruidos? Además, el mugre cereal me volvió a volar en la cara. Mijo, yo te dije que no era de un día para otro. Es un proceso. Y entre más comprometido estés, más pronto terminamos. Pues sí estoy comprometido. Ok, dime. ¿Te pusiste tu cruz de saliva antes de salir de la casa? No. ¿Borraste las fotos que te dije? No, tampoco. Pues ese no es compromiso. Las cosas se hacen de inmediato y no se dejan para luego. Ok, una disculpa. Le prometo que ahorita al irme, borro esas fotos y no vuelvo a salir sin la cruz. No tienes que disculparte. Yo no soy autoridad. Yo solo te oriento para que las cosas se arreglen y puedas estar tranquilo. Ok, está bien, pero dígame, ¿qué es eso de que escuché a los perros? Si te cuento, no me creerías. A estas alturas ya me creo todo. Usted échele. Mira, pues en la mitología se cree que muchos espíritus a veces están acompañados de perros. En apariencia suelen verse como la sombra de una persona, o simplemente un perro de color negro.
algo esquelético, ojos rojos o amarillos, o tener pozos negros en su lugar. Suelen oler a muerto y en ocasiones tienen la habilidad de hablar o de gruñir. Yo desde que viniste el otro día, vi que un perro de esos te acompañaba. No quise decirte nada para no preocuparte, pero eso es lo que más asustaba al pobre Nico. Pero era obvio que al empezar a limpiar algún tipo de reacción habría en la casa. Pero, ¿y entonces ya se fueron? Ya mi casa está limpia. No, mijo, la limpieza por el momento la vamos a hacer todas las noches. Y esperemos que no pase mucho, pero de que algo pasará mientras limpies, dalo por hecho. ¿Pero qué va a pasar, no manche? ¿Por qué usted no viene conmigo? Yo no puedo salir de la casa, mijo. Mi fuerza está aquí y no en otro lado. Y no te preocupes, a lo mucho se rompen vasos o se pueden caer algo, pero tú tranquilo. Mira, vete a trabajar tranquilo, pero no le andes contando a nadie, ni de lo que pasó ni de lo que vas a hacer. Recuerda que en tu propio trabajo hay gente que no te quiere ver bien. Vas a limpiar tu casa todas las noches, durante 7 días, así como lo hiciste anoche. Y nada de lo que veas o escuches debe asustarte. Yo desde aquí te cuido, y no podrán hacerte nada. Nos vemos en una semana y ya platicamos. Entonces en 7 días ya queda la casa bien, ¿y ya no me va a pasar nada? No, mijo, esta es la primera pasada, pero es la más fuerte. Ya luego será una vez a la quincena. Y yo creo que en 1.5 o 2 meses, con el favor de Dios, todo estará tranquilo. Pues salí de casa de don José, y no sé si me sentía esperanzado, o lo contrario. No imaginaba que las cosas fueran tan malas o que se tardaran tanto en acomodarse, pero yo debía hacer mi parte. Lo primero que hice fue revisar mi teléfono en el carro. Me metí a mi Facebook y comencé a revisar mis publicaciones y las reacciones que éstas tenían. Lo primero que noté es que un amigo siempre ponía el mismo comentario. Siempre escribía: no seas gacho, solo das envidia a los que no podemos pasearnos. No era en una foto, era casi en todas. De hecho, en algunas no faltaba alguien que le contestaba diciendo: así son los juniors, se pasean con el dinero de papi. Yo nunca presté atención a eso, y suponía que eran mis amigos que lo hacían solo por dar lata, pero con buena intención. Hoy me doy cuenta que ese tipo de envidias son las que se refería a don José. Me iba a poner a borrar las fotos, cuando mejor tomé la decisión de borrar mi cuenta. Sin duda alguna, la mejor decisión que he tomado. Desde que uso mi cruz de saliva y borré mi cuenta de Facebook, les puedo decir que he perdido contacto con muchas personas, que pensé que eran mis amigos, pero que me di cuenta que la realidad es que hablaban mal de mí a mis espaldas y siempre me criticaban. Para mí eso no es un amigo. Pero bueno, además de cerrar mi cuenta de Facebook, llegando a la oficina varios compañeros me preguntaron por qué había faltado el día anterior. Solo les comenté que me había sentido mal y había ido al doctor. Tampoco faltó quien me dijo que de seguro me había tomado un fin de semana largo para irme de paseo a algún lado. Antes no hubiera notado nada, pero en ese momento me di cuenta de que en la oficina también había compañeros a los que les incomodaba que pudiera pasearme de vez en cuando, para que no imaginen que soy algún tipo de millonario y saquen conclusiones anticipadas. Les comento que si puedo darme el lujo de pasear, es porque desde niño me enseñaron la cultura del ahorro. Siempre he ahorrado mi dinero y lo gasto en experiencias y no en objetos. Hay quienes me dicen tacaño porque no compro mucha ropa, o no me gusta gastar mucho en comida, o que mi teléfono no es el más nuevo, ni mis lentes o mi ropa son de marca de diseñador. Yo elegí gastar de otra manera. Es mi decisión y estoy a gusto con ella. Pero como la mayoría de mis compañeros del trabajo se la viven pagando sus tarjetas por tener el nuevo teléfono o la ropa más de marca, pues les daba, yo creo, algo de envidia que yo viviera tan tranquilo. Pero bueno, al grano. Llegó la segunda noche de limpiar la casa, así que me puse manos a la obra. Comencé por mi habitación en la planta baja.
luego la habitación extra y todo tranquilo. Pero al ir bajando las escaleras, mi piel se erizó, solo de avanzar por los escalones. Don José me había comentado que yo solo me iba a dar cuenta dónde había algo, porque lo iba a sentir, pues esta ocasión fue en la escalera. Me costaba mucho descender por los escalones y además de erizarse la piel, sentía mucho frío. Yo solo seguí rezando y pasando el copal hasta que pude bajar la escalera sin dificultad. Los siguientes días fueron muy similares. Alguna sensación extraña, pero nada se movía ni se caía. No hubo ruidos, gruñidos o algo parecido. Podría decirse que todo estaba normal, hasta la séptima noche. Esa noche sí fue muy distinta, y no les voy a mentir, casi lloré de miedo. Había tenido un día muy pesado en el trabajo, y llegué muy cansado a la casa. Como todo había estado muy tranquilo, no pensaba limpiar nada. Recuerdo que eran las 11:30 de la noche, cuando empezaron los ruidos. Clarito escuché, como si un perro llorara. Pero no cualquier perro, estoy seguro que era Nico. Se escuchaba como si estuviera sufriendo. Bajé la escalera como rayo, pero obviamente no había nada. En cuanto llegué a la cocina, luego se escucharon ruidos en mi habitación. Las puertas del closet se escuchaban como si las abrieran y cerraran con mucha fuerza, azotándolas. Ya en ese momento estaba muy asustado y me daba miedo subir, pero mi Biblia estaba arriba y el copal también estaba en el baño de la planta alta. Agarré valor y cuando puse el primer pie en la escalera, tronó el foco de la escalera. Sé que suena a película de miedo, pero así sucedió. ¿Era mi imaginación? Puede ser. Pero si era mi cabeza la que me jugaba una broma, qué mente la mía que hizo eso. Pues en el nombre sea de Dios, y subí pero volando hasta el baño, donde tenía el copal, y la cosa esa de barro donde lo prendía. La Biblia estaba en el cuarto, pero yo no sé si fui yo al bajar o fue algo más, pero mi puerta estaba cerrada. Así que mejor encendí el copal y comencé a orar sin mi Biblia, en lo que agarraba valor. Ya los ruidos del cuarto no se escuchaban, pero la planta baja tenía su propia fiesta. Lo que comenzó con los ruidos de un perro, continuó con el desfile de vasos rompiéndose en la cocina. Abrí con miedo y lentamente la puerta de mi cuarto. Una sombra en la ventana captó mi atención. Padre nuestro, que estás en el cielo, comencé a rezar. En cosa de segundos, que sin duda parecieron una eternidad, se escucharon ruidos por toda la casa. Era impresionante. Estaba casi orinado de miedo, pero no tenía dónde correr. Como pude, me acerqué a mi cómoda, donde tenía mi Biblia y la tomé. Inmediatamente me fui al Salmo 91 y comencé a orar en voz alta. Fueron no más de 5 segundos, entre que se escucharon todos los ruidos y que comencé a orar. Noté cómo la sombra, que estaba por mi ventana, salió como flotando por el aire. Antes de que saliera, alcancé a notar como si veía algo en su cara. Sí, así es. Noté los rasgos de una persona conocida. No puedo asegurarlo porque obviamente fue muy rápido, pero era mi jefa, de la oficina. En un instante todo fue silencio absoluto. La casa se sentía como si nada hubiera pasado. En ese momento comencé a llorar, como no lo había hecho en mucho tiempo. Caí en mi cama rendido y desperté hasta la mañana siguiente todavía vestido. Como se imaginarán, salí de inmediato a casa de don José. Él me esperaba ya en su puerta. «Mijo, ¿cómo estás?», me preguntó muy sonriente. No sabía ni qué decirle, pero supongo que él sabría más que yo. «Sé que anoche la pasaste mal en tu casa, pero creo que ya estarás tranquilo. Ya sé quién te está molestando». «Mi jefa», le dije, «la de mi chamba». «Mijo, ¿cómo sabes?».
Le conté todo lo que había sucedido en mi casa la noche anterior, hasta el momento que vi la sombra salir por mi ventana. Así es, mijo. Esa señora es la que más envidia te tiene. Se la pasa criticándote, junto a varios de tus compañeros, que solo le hacen la barba para que les den permisos, y siempre se ponen de su lado. Pero ya no te molestará más, ya le tapamos la boca. Anoche el pobre Nico empezó a llorar, y de volada me puse a ver qué tenía, y me di cuenta que era ella. Ella fue con una brujilla, para pedirle que te fuera mal, y que le fuera mejor a ella. Que no se explicaba cómo si ella ganaba mucho más que tú, ella no podía pasearse tanto. Pero pues mijo, se la pasa comprando ropa y bolsas caras, para que la vean cómo le va bien, y que se puede dar sus lujos. Yo creo que en tu casa ya no pasará nada. Déjame a Nico unos 2 días más, y ya te lo llevas súper bien. De cualquier manera, cada 15 días no está de más darle una limpiada a tu casa, por si las dudas. No me quedó más que agradecerle a don José y dirigirme a la oficina, donde solo fui a renunciar, ante la sorpresa de todos mis compañeros. Con mi jefa, fui muy educado y precavido. Le dije que el día que había faltado a la oficina, me hicieron unos estudios y que estaba enfermo, que me iba a ir un tiempo de la ciudad para atenderme, donde mi familia pudiera estar al pendiente de mí, y que pues el trabajo pendiente, si me lo permitía, se lo enviaría por correo. Ella solo esbozó una leve sonrisa. Estoy seguro que por dentro pensó que ella había ganado, e inclusive me dijo que ni me preocupara por los pendientes, que solo le indicara a uno de mis compañeros dónde estaban las carpetas, y que yo mejor cuidara de mi salud. Desde ese día que renuncié, las cosas cambiaron. Ahora trabajo desde casa en proyectos personales. No tengo Facebook personal, solo de mis proyectos. Y nunca salgo de casa sin mi cruz de saliva. Nico está súper bien. Y pues aquella mujer, supe que terminaron corriendo la de la oficina. Y su vida empezó a ir en picada. Al parecer se enfermó. No supe más de ella. Solo sé por don José que cuando haces un trabajo contra alguien, las cosas pueden salir mal y se regresan. Gracias por escuchar mi historia. El zumbido incesante de una mosca alertó mis sentidos abriendo abruptamente mis ojos. Su incesante revoloteo a esas horas de la noche acabó con mi reparador sueño que, al parecer, tan profundo del todo no era. Quedé inmóvil por instantes, tan solo escuchando el vuelo de tan molesto insecto que en ese momento se acercaba bastante a mi oído. Esperé que se marchara, o de lo contrario tendría que levantarme y buscar la forma de sacarla. La quietud de la noche era tal que sentí cuando se posó sobre las ropas de mi cama, casi frente a mis narices. Pero luego, con horror, me di cuenta de que no era la única. Me senté en la cama exaltado y encendí la lámpara para notar a muchas de ellas. Así también, la nauseabunda pestilencia que albergaba no solo la habitación, sino la casa entera. Ya sabía lo que se venía. Aquel hedor a putrefacción anunciaba la visita de los muertos, aquellos que mamá traía consigo por las noches. No tengo claridad cuándo comenzó todo. Tan solo era un niño de 7 años al cuidado de mis abuelos, mientras mi mamá trabajaba a diario en el hospital. Era poco lo que alcanzaba a verla y compartir por aquel entonces, dada su carga de trabajo, que incluía turnos de noche. Al principio su trabajo nunca fue problema para ella, pero con los años y constancia de turnos de hasta 24 horas, su salud mental comenzó a decaer. Ya casi no dormía por las noches, y cuando lo hacía debía inducir su sueño con fármacos, lo que pronto hizo parte de su vida.
Los trastornos del sueño no se hicieron esperar y prácticamente dormir durante todo el día en sus jornadas libres. Fue ahí donde creo que comenzó a ver cosas, cuando todos duermen, cuando se dice que los muertos se conectan con el mundo de los vivos, cuando se incrementa la actividad paranormal, cuando las almas vagan por la tierra mientras todos descansamos tranquilamente en nuestras camas. Ella no lo hacía, y creo que los muertos lo notaron. Pero esto no comenzó en casa. Recuerdo con claridad aquel día que junto con mi abuela fuimos a buscarla a la salida de uno de sus turnos de día. Orgullosa siempre me presentaba a sus colegas médicos y a todos en el hospital. Era su único hijo y se sentía orgullosa de tal. En todas mis visitas me llevaba a recorrer los largos, lúgubres y gélidos pasillos de aquel hospital, mostrándome en detalle sus instalaciones y también contándome historias que a diario se viven ahí. Pero fue aquel día en particular que tuve mi primer encuentro aterrador y fue el comienzo de toda esta pesadilla. Un ascensor nos llevó al sótano, donde estaban los llamados casilleros y algunos espacios como la cafetería, baños y otras dependencias para el personal. Con toda mi inocencia, acompañé a mamá hasta llegar a aquel lugar frío, tenebroso, en donde mi primera sensación fue sentir miedo en cuanto se abrieron las puertas del elevador. Era extremadamente gélido, sombrío y silente, con pasillos larguísimos y más de alguna luz parpadeante que le daba un ambiente aún más terrorífico, sobre todo para un chico de mi edad. Sentía puertas que se cerraban a lo lejos que me sobresaltaban y causaban más temor aún. Era todo un panorama aquel hospital. Caminamos por un pasillo de tenue luz hasta llegar a la sala de los casilleros. Mi madre tomó sus pertenencias rápidamente para marcharnos, o al menos eso esperaba yo. Pues pronto, y mientras deambulábamos por aquellos interminables pasillos fríos, se detuvo intempestivamente y me dijo: Mira, hijo, aquel pasillo lleva a la morgue. Ahí van a dar todos los cuerpos que fallecen en este hospital. He visto deambular sombras y fantasmas en varias oportunidades. Pero no le cuentes a nadie. Llevando su dedo índice a la boca, en claro gesto de silencio, me dio a entender que no debía contarle a nadie. O quizás que debía callar, pues aquellos muertos podrían oírnos. Mis piernas flaquearon y sentí un temor inmenso, no solo por la situación, sino también por el rostro de mi madre. Sus ojos denotaban algún grado de locura o paranoia. Nunca la había visto así en mi vida, como que le parecía casi normal o agradable todo esto, dándome una sonrisa muy macabra. Luego de aquello, se agachó junto a mí y extendiendo su brazo, apuntó con su dedo al final del pasillo. ¿Lo ves, hijo? Ahí viene uno caminando hacia nosotros. Acaba de morir solo hace unas horas en un accidente. Intentamos salvarlo, pero se nos fue en el quirófano. ¿Logras verlo, hijo mío? Sentí que me desvanecía con mi mirada perdida en aquel pasillo. No vislumbraba absolutamente nada, pero el solo hecho de imaginar un cadáver dirigiéndose hacia nosotros me horrorizó y me paralizó por largos instantes. Luego corrí exaltado hasta el ascensor más próximo. Pronto estaba en los brazos de la abuela, casi sollozando, contándole la terrorífica situación en que me puso mi propia madre. Con el paso de las semanas y meses, mamá empeoró. Ya no solo nos hablaba de aquellas experiencias con los muertos en el hospital, pronto nos trajo el horror a nuestra propia casa, aseverando durante el almuerzo y en plena mesa que también los había visto en la casa, que la visitaban por las noches, que prácticamente la seguían. La casa de mis abuelos era enorme y de antiquísima construcción, con muchas habitaciones a tal que vivíamos con unos tíos por ese entonces. Su estructura era en su mayoría de madera y me llamó siempre la atención el crujir de las tablas por las noches, pensando muchas veces en temas paranormales. Tenía un cuarto completo para mí,
Y si bien la idea de dormir solo me dio temor en un principio, llevaba ya tiempo y nunca pasé algún momento de apremio o de miedo por algo en particular. Al menos no hasta aquella noche. Era casi de madrugada cuando sentí su mano remecer mi hombro. Pensé por algunos segundos que debía levantarme para ir al colegio, pero no, era domingo y nadie a esas horas estaba despierto en casa. Era mamá, que sutilmente se amarreaba a mi cuerpo y con la mano me hacía callar tapándome la boca. Claramente desperté exaltado y lleno de pavor. La miré con total asombro y confusión, sin saber qué diablos ocurría, hasta que llevó su dedo a la boca para que guardara silencio. Entendí aquella señal, asintiendo con mi cabeza. Luego quitó su mano de mi boca y apuntó hacia el fondo del cuarto, justo a los pies de mi cama, en donde un viejo e imponente armario guardaba mi ropa. ¿Lo ves, hijo? Está dentro del armario. Me vino a visitar a casa y no es el único. Quedé paralizado tragando saliva e intentando salir de la somnolencia para entender a qué rayos se refería mamá. No había encendido la luz, por ello se me hacía difícil enfocar y adaptarme a la oscuridad, pegando mi vista por largos segundos, tal vez minutos, hacia aquel armario sin ver absolutamente nada. Solo llamó mi atención que estaba entreabierta su puerta. En un instante crujió pavorosamente, no sé si para abrirse o cerrarse, pero fueron solo algunos centímetros. Como así también la pestilencia que llenaba mis narices. Un olor a cadáver descompuesto, repulsivo. Ella insistía en que alguien o algo estaba ahí, y como si nada se recostó a mi lado hasta el amanecer, hasta que hubo movimiento en casa y comenzó la familia a levantarse. Hasta ese entonces, permanecí paralizado sin mirar a ningún otro lado que no fuese aquel armario, convenciéndome por instantes de aquello a tal que me pareció ver una sombra humanoide asomarse de entre las ropas, emitir leves gemidos, como así también desde ese momento sentir una presencia en el cuarto que nos observaba. Fue ahí cuando todo esto comenzó a aterrarme de sobremanera. Le comenté pronto a los abuelos con mucha pena. Era mi madre y no podía quedarme de brazos cruzados, viendo cómo empeoraba día tras día, y me comenzaba a hacer partícipe de sus alucinaciones. Necesitaba pronto atención médica. En poco tiempo hizo partícipes a todos en la casa, a tal punto que nos despertaba en medio de la noche con sus diálogos con los muertos. Luego de exámenes y atenciones médicas, el diagnóstico médico era lapidario. Los trastornos del sueño y la falta de este comenzaban a causar alucinaciones en mi madre, y toda la familia se convenció de aquello. Pero fue al pasar de los días que todo esto dio un vuelco extraño, macabro y sobrenatural, haciéndonos dudar de que solo se trataban de alucinaciones de mamá. Si bien seguíamos sintiendo la medianoche levantarse o de madrugada, paseándose por la casa conversando con fantasmas, pronto no eran solo sus pasos los únicos que sentíamos, ni tampoco solo su voz. Antes de sus paseos nocturnos, una serie de ruidos de muebles, pisadas, y así también voces susurrantes que la llamaban desde los rincones de la casa, nos comenzaron a aterrar a todos de sobremanera. Fue en ese momento que comenzamos a sospechar que tal vez algo sobrenatural o fantasmagórico era traído por mi madre. El episodio que terminó por convencernos ocurrió aquella noche de marzo, justo a las 3:33 de la madrugada. Aquella noche la casa completa estaba impregnada de un hedor asquiento, nauseabundo y repugnante. Las moscas sobrevolaban como si fuese un basural. Paralizado, incapaz de mover extremidad alguna, solo sentí como aquel muerto se sentó a los pies de la cama. El hundimiento fue algo completamente pavoroso, pues sabía que era mamá, pues ella yacía parada al lado de mi cama, observándome en medio de la oscuridad, con su horrible camisola de dormir y descalza. Me tapé hasta la cabeza con las cobijas y comencé a temblar casi con espasmos de horror. Estaba a punto de orinarme del miedo, más aún cuando comenzó a sostener una conversación con aquel muerto sentado casi sobre mis pies. Míralo,
Es mi hermoso hijo. Y mi único hijo y lo más preciado. No le vayas a hacer daño. Pensé dentro del pavor en encender la luz, pero la lámpara estaba fuera de mi alcance, y para tal debería sentarme en la cama haciendo de tal algo casi imposible. Moví mis pies de forma intensa, intentando demostrar la incomodidad, y fue ahí cuando sentí que el muerto se levantó de la cama. Era el momento propicio para tomar alguna acción y pedir ayuda. Me armé de valor, incorporándome a ojos cerrados. No quería abrirlos por nada del mundo. Iba tanteando con mis manos en búsqueda del interruptor. Mis intentos fueron en vano. Por ende me vi obligado a abrirlos. Fue ahí cuando vislumbré la sombra de aquel horrendo muerto, parado junto a mi madre, que pronto dio media vuelta saliendo del cuarto a pasos lentos. Era un cuerpo delgado, enfermo y muy huesudo. Su cuero cabelludo estaba casi sin pelos, solo con algunos mechones desaliñados, y vestía una bata de hospital. Eso fue lo que alcancé a vislumbrar cuando al fin pude encender mi lámpara. Grité lo más fuerte que pude llamando a los abuelos. No paré a tal punto que mamá me hacía callar aún con más fuerzas y locura en su voz. Luego se subió a mi cama y como un animal se montó sobre mí y comenzó a bofetearme. Los golpes acallaron mi voz, pero más aún su rostro de locura y su comportamiento. Sus ojos eran de otra persona y su mirada macabra y demoníaca parecía estar poseída. El escándalo despertó a la casa y pronto todos estaban en mi cuarto. Mi abuelo me la quitó de encima para luego ir del cuarto gritando enloquecida, tirando su pelo y rasgando sus vestiduras. Tuvieron que intervenir todos para calmarla mientras esperábamos la llegada de una ambulancia. Si bien los días siguientes transcurrieron en calma, producto del tratamiento medicinal fuerte, estaba todo lejos de terminar. Tenía tanto miedo que no quería siquiera visitarla a su cuarto. Solo compartía con ella algunos minutos cuando ayudaba a llevarle su comida, o cuando caminaba por la casa o el patio para distraerse un rato. A veces intentaba acercarme y miraba con cautela por entre la puerta de su habitación. Lo que veía me dejaba sin ganas y con más miedo aún. En momentos estaba sentada en la cama con la mirada fija y perdida hacia la ventana. En otras ocasiones, rosario en mano, la oía murmurar oraciones y rezos católicos. Con los días su locura se acrecentó aún más. Decía que la Virgen o el mismísimo Jesucristo la había visitado y veía su imagen en la ventana por las madrugadas anunciándole algo. Por las noches era aún peor. Se le escuchaba sostener constantes conversaciones a baja voz con los muertos. Aquellos muertos que trajo consigo, quizá del hospital. Recuerdo una de esas noches en que, antes de irme a mi habitación, quise pasar a verla. Me acerqué cauteloso a la puerta cuando le escuché hablar con alguien. Muy lentamente fui abriendo la puerta y llamándola al unísono para que sintiera mi presencia. Cuando me notó, dejó de hablar intempestivamente y todo fue silencio. Ahí me detuve y quedé varado a media puerta. Estaba sentada en la cama con la mirada perdida al frente. Mamá, mamá. Intenté nuevamente tener su atención, pero nada. Seguía mirando fijamente hacia otra parte, hasta que de la nada sus ojos cambiaron de dirección y se clavaron en mí. Era una mirada intensa. Podría asegurar que no era la propia de mi madre, pero fue su sonrisa macabra de oreja a oreja la que me dejó atónito y con un miedo indescriptible. Esa mujer ya no era mi madre. Sin darme cuenta, habían pasado los meses y el invierno había llegado. Si bien los tratamientos médicos la mantenían en un estado de trance, nada había cambiado o mejorado. Sus episodios de locura persistían solo con menor constancia. Yo creo que gracias a la medicación. La familia se había reunido en varias oportunidades, pues los doctores nos habían indicado que lo mejor sería internarla para un tratamiento más eficaz. Lo cierto es que de un momento a otro, todo había cambiado sin darnos cuenta. Tampoco supimos cómo mamá llegó a esto. Su médico terapeuta
Argumentó que todo se debía a los turnos extremos y a la cantidad de situaciones horrendas que se viven en la unidad de cuidados intensivos. Muertes, pacientes agonizando, accidentados, cuerpos mutilados, heridos de bala, todos atendidos en horrendas condiciones, sumados al trastorno del sueño ocasionado por el exceso de trabajo, fueron los detonantes para quizás llegar a esto. A mí siempre me quedó la sensación de que había algo más espeluznante y macabro en todo esto, incluso un toque de oscuridad. Aquella noche llovía cántaros. No podía caer en sueño, pues mi preocupación y pena eran tal que no me tenía nada de bien. Mi habitación estaba en el segundo piso, justo sobre la de mi madre, y sentía cada noche su comportamiento. Aquella en particular, el sonido de la lluvia y los truenos de cierta forma minoraban el espectáculo. Pero no sería una noche cualquiera, o de las tantas acostumbradas. Esta vez el episodio fue lo que determinó que mi madre fuera encerrada en un hospital psiquiátrico. Ya todo esto no daba para más. En medio del temporal sentía de igual forma cómo deambulaba en su habitación, hasta que abrió la puerta y caminó hacia el salón principal. A los minutos, un sonido extraño y constante sumado a susurros me alertaron. Me levanté sigiloso y temeroso a observar, caminando por el pasillo descalzo, donde el rechinar del piso delataba mi presencia, sobre todo en las escaleras crujientes cuando comencé a descender. Nuevamente esa hedora pestilencia golpeaba mis narices y las malditas moscas eran señal de los muertos de mamá. Pronto me encontré en el salón y frente a ella, dándome un espanto de aquello, estaba con la cabeza agachada, con su cabello cubriéndola y murmurando palabras indescriptibles. Algo movía o agitaba con sus manos en sus brazos muy rápida y constantemente. «Mamá, ¿estás bien?», pregunté en un tono bajo, intentando comprender qué hacía. No hubo respuestas. Seguía con aquel extraño movimiento de manos hasta que caminé rápidamente unos pasos y encendí la luz, horrorizándome al ver que sus brazos estaban completamente ensangrentados. Con sus manos seguía restregando un crucifijo del rosario que siempre traía consigo, rasgando su piel con fuerza, como si estuviese despellejando una fruta o raspando un trozo de madera. La sangre brotaba a montones y su camisola de dormir estaba rasgada y ensangrentada. Fue ahí al acercarme, intentando contenerla de su actuar, cuando escuché con mayor atención lo que susurraba. «Me quema la piel. Esto me quema la piel. Debo sacarlo de mí». No podía creer lo que estaba presenciando. Mamá cayó en cuenta de mi presencia, deteniéndose en su actuar y mirándome fijamente, esbozando nuevamente esa macabra sonrisa, como si nada estuviera pasando. Me nublé por completo. Solo recuerdo ver a los abuelos y a mis tíos pasar por mi lado para contener a mi madre, cayendo incluso al suelo intentando controlarla. Mamá definitivamente había enloquecido, o al menos eso pareció ser, pero mis dudas se plantaron cuando en la penumbra de la habitación de mi mamá, una silueta de un hombre desnudo observaba atentamente el horrendo espectáculo, pasando totalmente inadvertido, sin ser visto, excepto por mi persona. Aquel hombre de aspecto moribundo sonreía macabremente, como disfrutando el dolor nuestro, alimentándose de nuestro sufrimiento. Lo vi y se dio cuenta de ello, llevando sus manos a la boca, queriendo tapar aquella sonrisa insidiosa y horrible. La decisión familiar luego de aquel episodio fue unánime. Mi madre fue internada. A mi corta edad y con tristeza tuve que presenciar el traslado de mamá. Con mucho más dolor, esperar los martes y sábados, sus días de visita en el sanatorio a donde fue parar. No lograba entender cómo mi madre había enloquecido en unos cuantos meses, y hoy tener que visitarla a un lugar de aquellos que ninguna madre merece estar. Recuerdo con claridad aquellos lúgubres caminos de aquel hospital,
Eran muy similares a algunos parajes tétricos y sombríos del cementerio general. Se notaba la ausencia diaria del sol, que templara en algo aquellas enormes paredes edificadas junto a los caminos. Ya por sí solo aquel lugar angustiaba, generando una sensación de tristeza inconmensurable que, sumadas a la idea de que la persona más importante pasaría quizás mucho tiempo ahí, todo eso infligía en mí un dolor inexplicable. Al adentrarme en el sanatorio, recuerdo siempre sentir frío, un frío también acompañado de miedo. Aquello era por su estructura muy oscura, gélida y tétrica, la zona destinada para las visitas. Pensándola ahora con los años, era como sacada de una escena de películas de zombie o de muertos vivientes, no por sus alrededores, sino por los mismos pacientes. Estos deambulaban sin sentido alguno en distintas direcciones, erráticos casi todos, pero con una calma que daba escalofríos. La única diferencia era que no eran alterados por nada ni por nadie, como sumidos en sus propios mundos imaginables, con sus mentes quizá transcurriendo en un ámbito irreal, lleno de felicidad. Recuerdo a una señora que permanecía largas horas de pie, con sus manos alzadas hacia la ventana que yacía a unos 2 metros de altura, inmóvil, como esperando que alguien se la llevase o intentando alcanzar el cielo o algo así. Es difícil interpretar realmente qué pasan por sus mentes. Otros pacientes solo caminaban, pasaban por al lado de los otros o de las visitas, sin siquiera advertir su presencia o que ésta fuera a estorbar su transitar. Había otros quienes se acercaban, te tocaban e intentaban darte afecto, confundiéndote con sus familiares. Dentro de su estado, aquellos eran los que más pena causaban en mí. Por suerte mi madre no convivía directamente con aquellos pacientes más demenciales. Ella estaba en otro sector o zona, en donde los tratamientos o terapias iban más de la mano con trabajos diferenciales y motrices, para que estimularan sus sentidos o no sé qué. No tenía cabeza para intentar comprender el todo de lo que hablaban los médicos al respecto. Todas las veces que llegábamos a visitar a mi madre, junto con los abuelos y sus hermanos, siempre estaba sentada en alguna de las mesas destinadas a sus terapias, haciendo dibujos, pintando o armando rompecabezas, pero siempre acompañada de una señora ya muy vieja, deteriorada, y de un muchacho muy demacrado y delgado, de aspecto casi moribundo. Se notaba que mamá mantenía una buena relación con ellos, y siempre que llegábamos de visita, la encontrábamos compartiendo y dialogando con ellos. Cuando notaban nuestra presencia, se apartaban de inmediato, esbozándonos una sonrisa y perdiéndose por alguno de los pasillos del lugar, como si les diera alegría de que mi mamá fuera visitada. Con mamá lejos los días se hacían eternos, cargados de soledad y angustia. Pese a ello, también de miedo y de terror, pues los acontecimientos no cesaron en casa. Los muertos que mamá trajo consigo seguían aquí, como no enterándose de su ausencia, o quizás esperando a su regreso, o reclamando su ausencia. Por las noches se seguían sintiendo ruidos en el cuarto de mamá, también por la cocina y pasos por toda la casa, como también movimiento de objetos. Lo que más miedo comenzó a provocarnos fue cuando los muertos subían las escaleras y murmuraban buscando a mamá. La madera antigua crujía a cada paso que aquellos muertos daban por la casa, buscándola con desesperación y moviendo las manijas de las puertas de las habitaciones. Luego de semanas y meses de aquellas presencias y manifestaciones, fue que los abuelos y los tíos entendieron que todo esto era real, que estaba sucediendo en nuestras narices y bajo nuestro techo. Así que decidieron llamar al sacerdote para santiguar la casa, darle sus oraciones y erradicar aquellas almas perdidas al más allá. Dormía profusamente, pero como las anteriores me era imposible no despertar con los muertos haciendo manifestaciones. En particular esta vez fue la puerta del baño, cercana a mi habitación. Sentí cómo se cerró azotándose, lo que me cortó el sueño y me puso en alerta. Al instante, pasos lentos dirigiéndose hacia mi habitación, causando una interminable espera hasta que llegaran a las puertas mismas. Cuando aquel muerto llegó a su destino,
Hubo un largo silencio hasta que comenzó a mover la manija lentamente. Solo atiné a taparme con las cobijas hasta la cabeza y rezar todo lo que me habían enseñado. Fueron minutos interminables, pero los rezos no surtieron efecto. El muerto entró. Cuando logró abrir, empujó lentamente la puerta que rechinó hasta tocar fondo. Luego sus pasos, internándose con dirección a mi cama, me hicieron estremecer y temblar del pavor. Era la misma sensación anterior de aquella noche, solo que esta vez el muerto no venía con mamá. Tampoco se sentó en la cama. Solo caminó por el cuarto, quedándose por largo tiempo parado. Si bien no podía verlo ni destaparme, sabía que estaba ahí. Sentía su presencia a pocos metros de mi cama, y en momentos inclusive escuchaba su respiración. No tengo certeza de cuánto tiempo transcurrió antes de que se marchara. Cuando al fin se iba, de su asquienta y putrefacta boca, lo escuché claramente susurrar: Dinos dónde está tu mamá. Luego de varias semanas de sesiones de limpieza y de bendiciones a la casa, al parecer los muertos se alejaron al fin. Los meses siguientes transcurrieron en paz, como así también los de mamá. El alta fue dada por los médicos junto con las indicaciones de cuidados necesarios, medicamentos y constancia en los controles venideros. Mamá no volvería a trabajar y con los años pareció olvidarlo todo, gracias a Dios y a su efectivo tratamiento de por vida. Pues de no ser así, siempre tuve el miedo de que volviera a recordar y nuevamente trajera a los muertos a casa. Pero pareciera que lo olvidó todo por completo. Por mi parte, no olvidé absolutamente nada, sobre todo aquella tarde en que fuimos por ella al sanatorio. Aquella tarde fue como una de las tantas, recorriendo los mismos pasillos de aquel sanatorio para llegar a ella. En sectores olía a comida, en otros a medicina y en general a humedad, frío y desolación. Mamá estaba ahí sentada, como tantas tardes, con aquellas personas a su lado. Cuando llegamos por ella se paró como tantas veces de aquella mesa. Esta vez no sonrió, pues sabía en el fondo que no volvería más a este horrendo lugar. Tomó su maleta y caminó hacia nosotros con total tranquilidad. Mientras lo hacía quería correr a abrazarla, pero aún sentía miedo luego de tantos meses sin ella. En su andar giró repentinamente su cabeza y medio cuerpo para despedirse de aquellos pacientes que siempre le hicieron compañía. Con un gesto de su mano y una sonrisa les decía adiós, mismo gesto que le replicaron ambas personas con una sonrisa aún mayor. Abuelo, esas personas que estaban con mamá, ¿también saldrán e irán con sus familiares algún día? Pregunté con incertidumbre y algo de inocencia dentro de la rareza que siempre me causaron. ¿Qué personas, hijo? Solo estaba tu madre esperándonos. No había nadie más que enfermeros, y creo que se despedía de ellos. Fue en ese momento en que todo lo paranormal comenzó a llamar mi interés. Así también comprendí que los muertos podían seguir a mamá a cualquier lugar, no solo a casa. Rezo a diario para que nunca más vuelva el más mínimo de los recuerdos a su cabeza. De lo contrario, esta vez estaré preparado para enfrentarme a los muertos.